Hola, ¿qué tal? Familia linda del corazón, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Aquí tu servidor Alejandro te saluda con todo su amor y estás en conciencia en amor sagrado. La segunda parte de preguntas y respuestas de todo lo que está sucediendo con la reevaluación de valores, Gesara Nesara, redención de bonos, medbets, etcétera. Todo lo que necesites que yo pueda aportar con todo el corazón, aquí estoy, para ustedes. Bienvenidos, familia linda. Espero que estén muy bien. Bienvenidos todos los que ya llegaron. Mire, estaban esperando desde hace ratito Eduardo Pérez, Carlitos, Gustavo, Castañeda, Orlando. Dice Gustavo, hola, me vuelven a avisar cuando arranque la transmisión, por favor. Pues ya empezamos, amigos. Ok, buenas tardes desde Medellín, abrazo grande hasta Colombia. Muy bien, excelente programa. Después de las gracias, Dios te bendice. Gracias también, a ti también, bendiciones, Juanito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todos los que van llegando. En fin, pues nos arrancamos para no darle, porque nos quedamos a 45 minutos del programa anterior, no fue suficiente. Entonces dije, bueno, por eso tenemos que hacer una segunda parte. Bienvenidos y muchas gracias. Nos arrancamos con las preguntas que se hicieron en el canal de Telegram y pues por ahí pude contestar más fácil. Aquí en la comunidad no me es tan sencillo poder copiar, pegar sus preguntas. Tengo que escribirlas a mano, pero bueno, con todo gusto lo hice. Entonces las que pude captar hasta el día de ayer en la noche y hoy en la mañana todavía pude, sobre todo en Telegram. Vale, nos arrancamos y bienvenidos nuevamente a todos los que van llegando. Lucía Castañeda pregunta, buenas noches Alex, yo tengo una pregunta, a los que no tienen cuenta de banco, ¿cómo les entregarán y cómo les avisarán si recibirán el apoyo de Nesara Gesara? Y los que sí tienen, ¿qué deben hacer? ¿O cómo se enteran? Gracias por la atención, mil bendiciones. Igualmente, Lucy. En este punto, Lucy, aquí contesto. Lucy, el sistema cuántico ya sabe de ti y de todos. Es importante abrir una cuenta de bancaria común y corriente como las conocemos. Y Gesara Nesara llegará a tu cuenta. Se avisará en cada país cuando entre, ¿vale? Pero sí es muy importante que si no tienes, hay que abrirla. Si hay algún viejecito que ustedes no conozcan y que no tienen conocimiento de todo esto, pues habrá que apoyarnos entre todos. Bien, bienvenidos todos los que van llegando. Hermosa familia, gracias. Juan Solís de Costa Rica. Pregunto si es posible saber quién en mi país es de fiar para poder comunicarme al respecto. Gracias. Juan, aquí le contesté, busca en internet grupos de Gesara Nesara en Costa Rica. Entra y si ves que piden dinero, no les des nada. Si no te piden nada y solo pregunta igual, pues queda contestada, ¿vale? Entonces, creo que por ahí incluso, ya me congelé. Ahí, ¿a poco me está fallando el internet? ¿Sí me ven bien? Tengo un brincote aquí. Ya, creo que ya me dice que ya regresé. Bueno, gracias por todas mis bendiciones, igualmente, mi Lucy. Ok, continuamos con el siguiente. Fernando Santini, te quería preguntar, ¿en qué situación está Argentina? Encima tenemos elecciones el 13 de agosto. ¿Estamos ya con el QFS Nesara Gesara? Respuesta. Fer, y va para todos, les digo. El QFS entró en todo el mundo el 31 de julio. ¿Vale? En cuanto a Gesara Nesara, nadie tiene una fecha exacta. Más, se habla de que hay muchas posibilidades de que se anuncie después de la reunión de los países BRICS el 22 de agosto en Sudáfrica. O en cuanto salgan en los medios masivos la muerte, entre comillas, muerte natural de Biden o el arresto de este. Esto sería una señal de que todo se vendrá casi de inmediato, sobre todo lo de Biden. Es una traba que hay que limpiar. Es un anuncio grande, es un símbolo, se cree que ya está, él ya no está en este plano, fue remitido a Gitmo, y quien está, y creo que los que sabemos ya se los he dicho, es un actor. Pero el mundo tiene que ver, para los que están bien dormidos, tienen que ver qué pasa esto públicamente. Juego de guerras. ¿Vale? Guerra, son juegos de guerra, así se le llama, son contraofensivas, contrainformación, pero es el modo como tienen que hacerle enterar a la población que esto ya está sucediendo, o que sucedió, ¿vale? Por acá, les comento, sus preguntas, por favor, después de las que yo tengo aquí apuntadas, las voy a tomar en cuenta, entonces no se me adelanten, porfa, ¿no? Porque me voy a tener que regresar un buen para poder contestarles por aquí, en el chat. Entonces, acabamos con esto y lo vamos con ustedes, ¿qué les parece? Vale. Ok, Javier Alvarado de Nicaragua.
Somos el matrimonio C y J. Imagino que tu mujer, su inicial es con C, de Nicaragua. Nuestra pregunta: ¿nos afecta no tener cuenta bancaria para recibir nuestra bendición? Y ¿será que Nicaragua está pronta a ser bendecida? Respuesta: Javier, sí, es importante tener una cuenta bancaria, como les dije en la primera pregunta de Lucy. Pueden abrirla con el mínimo que el banco les pida para poder abrirla. Suponiendo, vamos a generalizar en dólares. Hay cuentas que puedes abrir desde $100, desde $50, por ahí me he enterado. Puedes abrir una cuenta así normal con eso, ¿vale? Y es suficiente abrirla con esa cantidad, o el mínimo que te pide el banco. Agárrate la cuenta más pequeñita y con eso pueden abrirla. Y en Nicaragua, pues lo mismo. No hay fecha exacta, mi hermano. Más es seguro que va a entrar porque va a entrar. Vale. Bienvenidos todos los que van llegando. Hernán de Venezuela. ¿Cómo es el proceso de la RB? Soy de Venezuela y entiendo que la moneda de nuestro país es una de las candidatas a la revaluación. Y por supuesto que aquí no habrá centros de canje. Quisiera conocer dicho proceso en Bogotá, Colombia. Gracias anticipadas. Respuesta. Hernán, la RB o revaluación de valores tiene que entrar en todo el mundo. Todos los países revaluarán sus monedas. Ya no serán simples billetes impresos, como lo hizo la Fed. Para los que no saben que la Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos, que se agarró imprimiendo billetes sin ningún valor desde los 70 para acá. Ya no serán simples billetes. Toda moneda de cada país que revalúe su moneda tendrá que estar respaldada en oro, metales, cultivo, petróleo o lo que la riqueza de ese país sea comprobable. Y no te preocupes, claro que habrá centros de canje en cada país, en cada lugar, en cada región. Siempre y cuando seas tenedor de bonos. Si no, espera que entre Gesara Nesara, ya que si es solamente para Gesara Nesara, no tendrás que ir a ningún centro de canje, solamente tener una cuenta bancaria y listo. Vale. Olga dice, Olga On. Yo escucho hablar de bonos y personas que llevan años preparándose. Si una persona tiene unos pocos billetes como Zimbabue o bolívares actuales que ahora no valen nada, ¿será que esos billetes se irán a revalorizar? Por ejemplo, un billete de 10 bolívares vuelve a sumar los 6 ceros, o no sé cuántos ceros han quitado ya la moneda. 10 millones, algo así, ya está el billete más alto allá. Le contesto, Olga, todos los billetes que les han quitado ceros o que aún los tienen tendrán que ser revaluados y pagados en el valor que se expresa. No importa que le hayan quitado ceros. Lo mismo valdrá un dólar norteamericano que una libra esterlina o un sol peruano o un sol mexicano, un peso mexicano, etc. Por ejemplo, lo que va a determinar el valor de un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue es la riqueza que tenga Zimbabue. Si la tasa internacional de Zimbabue se fija 1-1 con referencia al dólar, esa persona podrá canjear ese billete por 100 billones de dólares o trillones de Zimbabue. Dólares estadounidenses, o en libras o en pesos, ya que todas las monedas después de la revaluación valdrán lo mismo. Esa persona es entonces un tenedor de bonos o divisas, que es lo mismo. ¿Vale? Bienvenidos todos. Guadalupe de España. Son aquí, creo que 5 preguntas. La primera dice, ¿dónde puedo obtener esos bonos si vivo en España? La segunda pregunta, ¿cómo son esos bonos o cuántos tipos hay? Tercera, ¿cómo saber o distinguir si son auténticos? La cuarta, ¿sirven todos los bonos para ser intercambiados o algunos no? ¿Y cuáles? ¿Cómo saber que he comprado o adquirido uno que sea auténtico y canjeable? 5. Si tienes un bono no canjeable, ¿te permiten cambiarlo por otro que sí lo sea? Muchas gracias. Cuando prueben la Medved o conozca a alguien que lo haga, díganos cómo se sienten. Gracias. Respuesta. Lupita, pregunta 1. Buscando en internet encontrarás casas de numismática que garantizan la autenticidad de los bonos o billetes que te venden. Al hacer la compra, te dan un certificado de autenticidad. Yo no aconsejo, ahora eso es mío para todos, yo no aconsejo invertir ni comprar nada a nadie, ¿vale? Todo es trabajo, es bajo su responsabilidad. Si vas a comprar algún billete, de preferencia tiene que ser nuevo, sin circular y con serie AA, de preferencia. Si no, todos van a valer.
Pregunta 2. Respuesta a tu pregunta 2. Los bonos son certificados nacionales que alguna vez expidió el gobierno, cualquier gobierno, para capitalizarse. Pero también los billetes son un bono al portador, ya que son una promesa de pago. ¿Vale? Pregunta 3. O sea, a diferencia nada más aquí que los bonos creo que generan un interés o han generado desde que fueron expedidos. Y los billetes en nada más la denominación que tienen. Vale. Pregunta 3. Ya te dije de la autenticidad de cada billete. Ya sea con contestada. Pregunta 4. Respuesta 4. No sugiero comprar billetes o bonos por eBay o por alguna plataforma de estas, Mercado Libre, Amazon, ya que ha habido muchos fraudes y muchos billetes y bonos son falsos. Lo mismo que en tu primera pregunta te contesto. Vale. Y la respuesta a tu pregunta 5. No es posible que te cambien un billete o bono falso por uno real. Y claro que sí, en cuanto tenga un testimonio de alguien que se ha curado en las medbeds, cuando entren se los haré saber. De hecho, ya sé que hay gente que se ha estado curando. Son algunos paymasters de hace mucho tiempo que algunas enfermedades las han estado utilizando. Los han ayudado. Y ya no hablemos de todo el cabal que desde que le decomisaron, creo que fue Tesla el que las inventó, las han utilizado a su favor. ¿Vale? O sea que seguramente están sanos y bien. Pero a ver hasta cuánto tiempo les dura el gusto. Vámonos con la siguiente, que es Silvita, de Argentina. Hola Alex, a mí también me interesa saber cómo está Argentina respecto a Gesara. Respuesta, Silvita, al igual que todo el mundo, hermanita, esperando. Vale. Permiso. Les recuerdo, por favor, ahorita sus preguntas hágamelas al final de que lea yo las que tengo ya preparadas. Y con todo gusto, ¿vale? Si no me van a hacer regresar un montón. Pero todos tengo que regresar, en fin. Medalis Polanco. Yo creo que se apellida Polanco, no se vive en Polanco, aquí en México. ¿Cómo puedo ayudar? Respuesta. Comienza con tus seres queridos. O quien sientas que puedes ayudar. Comienza ya. No tenemos que esperar a tener dinero para ayudar a los demás. Cuando veas que alguien está barriendo tu calle, ya acercarle una comidita, darle algo de dinero, o sea, todo esto ayuda. No hay que esperar a una viejecita que sabes que está mal. ¿Para qué esperar a tener dinero, no? El bien se puede hacer desde siempre. Salvador Herrera, de Chile. ¿En qué plataforma de Gesara Nesara se pueden encontrar los formularios para presentar los proyectos? Respuesta. Salvador, no hay plataformas para inscribirse o apuntarse en Gesara Nesara. Como lo mencioné al principio, si encuentran o los invitan a una plataforma y les piden dinero, cuidado. No den nada. Y los que reciben Gesara Nesara no tienen que presentar ningún proyecto para obtener su bendición. Eso es solo para los tenedores de bonos o divisas, ¿vale? Ok. Luz Neri López, de Colombia. ¿Cómo puedo presentar un proyecto en Medellín, Colombia? Respuesta. Hermanita, solamente si eres tenedor de bonos podrás ir al centro de redención cuando estén listos para intercambiar tus billetes o bonos y presentar tu proyecto. Si no tienes bonos que intercambiar, puedes presentar tu proyecto directamente con un tenedor de bonos. Hasta donde sé, y no estoy seguro de esto, pero ahí les va. Se cree que los centros de canje, cuando se abran, se cree que la gente que no tiene bonos puede ir a preguntar dónde pudiera uno acudir o cómo se comunica uno. Creo que esa información no se las van a dar porque muchos creo que centros de canje van a ser bancos. Entonces a ellos no les importa, no les interesa. Acuérdense que esto es un negocio para ellos, se acabó. Simplemente tienen la orden de intercambiar esos billetes para recogerlos y una vez que llegan al país de origen son destruidos porque ya se pagaron. ¿Vale? Los intercambian por moneda chica, ya no van a tener billetes, ningún país va a tener ningún 20 ceros, ¿vale? Dorinda Castillero, de Panamá. ¿Cómo se registra directo sin costo de registro en Nesara, Gesara? Otra pregunta dice, ¿cómo adquiere una cama Medbed para un anteproyecto de hospitales? Respuesta. No hay ningún costo de registro para Gesara Nesara, ya se los dije. Si alguien les pide dinero es una estafa. Y la siguiente pregunta, ¿y solamente los tenedores de bonos humanitarios son los que invertirán en clínicas de medbeds y serán gratuitas? ¿Cómo es el proceso? Los militares blancos o sombreros blancos, los militares buenos, a nivel mundial,
están custodiando estas camas, ya están, pero no las han podido soltar. Por la cuestión del negociazo que es la medicina. Atentarían contra su vida si lo hicieran antes. Todo lleva un proceso. En el momento que sea el indicado, van a ofrecerlas, aquí están, y van a seguir custodiadas esas camas. Los tenedores de bonos tienen que adaptar, los humanitarios van a comprar lugares, hospitales, van a adaptar para hospital, construirlos incluso para que específicamente llevan especificaciones muy, muy avanzadas de tecnología, no puede ser cualquier edificio. Entonces solamente costaría muchísimo dinero hacer esto, solamente que los tenedores de bonos sí lo podrían costear. Y no una cama, muchas. Y una vez que se lleven a cabo, se invierta, porque ellos van a tener que pagar también por las camas, la cantidad de camas que requieran, puedan pagar o quieran pagar, ¿vale? Van a usarse, se abren al público y van a seguir custodiadas por militares a las afueras de estos lugares. Así de fuerte es este asunto. Pero solamente los tenedores de bonos son los que van, los humanitarios, los que van a brindar gratis estas camas. No se va a cobrar un solo peso. A lo mejor por ahí hay alguien que quiera hacer un donativo para que se continúe con el proyecto. No se sabe, pero no tienen por qué cobrarles nada. Vale. Animal Help de Uruguay dice: ¿lograremos la vida para todos los animales? ¿Habrá recesión? En tal caso, ¿cómo alimentaremos a nuestros rescatados? Es una persona aquí en Uruguay que creo que tiene una reserva, un lugarcito donde recoge animalitos, perritos o mascotas abandonados. ¿Quiénes tenemos proyecto de salvataje de vidas, pero no un negocio? ¿Recibiremos ayuda? ¿Vendrán esos 3 o 10 días de oscuridad en el que no podremos salir? ¿Qué pasará con mis hermanos humanos y no humanos? Le respondo: sí a las preguntas que hiciste. Cada quien tiene que ingeniárselas para no dejar desprotegidos a los animalitos, sobre todo en tu caso. La recesión, hasta donde yo sé, no será total, pero se habla de que si en la mañana estaba oyendo que va a entrar una ley marcial mundial, no ley marcial de tu país, de cada país, eso sería otra cosa. Si entra esta ley marcial va a ser en todo el mundo y se cree que no podemos salir. Entonces, puede ser que a ciertas horas sí, pero si dan un toque de queda que no puedes salir para nada a la calle, pues te van a disparar. Solamente, ¿por qué? Porque van a acabar en ese momento, están agarrando a los malos, a los sombreros blancos, están acabando. Les paso este dato. Se cree que van a acabar con todo lo que han construido y van a haber bombardeos en el CERN, precisamente, que el CERN es parte del cabal. Se cree que todos los almacenes donde tienen ellos escondidos cosas, búnkers donde están escondidos, túneles, en todo el mundo se ve que se va a acabar. Entonces puede hacer que haya bombardeos sin herir a la población. Por eso se pide que no vayan a salir. No quiero meterle miedo a nadie. Esto va a ser bien protegido y bien cuidado. Vale. Ahora, vamos a ver qué pasa. Eso es mi punto de vista nada más. No estoy asegurando nada. Entonces, pues no pasará nada malo, al contrario, será un cambio extraordinario para todo ser vivo en este planeta. Vale, bienvenidos todos los que van llegando. Eugenia Bonilla: ¿caerán los corruptos como expresidentes? Respuesta: todo crimen contra la humanidad y corrupción será castigado. No quedará nadie que no sea juzgado por sus fechorías, sean expresidentes o rateritos que andan asaltando en la calle. Todos, no se permitirá nunca más nada de esto, porque el sistema cuántico sabrá quién es quién, y sabe en qué lugar vive, dónde agarrarlo, a qué horas y todo. Entonces no va a haber modo de que se escondan todos con sus fechorías. Ahora, esto va a ir paulatino, no de un jalón. Lo que sí es que el cabal se acaba de un momento para otro, el momento que digan y se haga esta ley marcial. Ahí alégrense con esos. No van a ser días de oscuridad, ni 3 ni 10, o sea, pueden ser 10, pueden ser 3, no importa. El punto es que va a ser un apagón de internet, pero no va a ser total. Imagínense, si apagan por completo el internet, se caerían negocios, hospitales, alguien que están operando y se les va el internet, que ocupan a lo mejor una máquina a distancia, no sé. El punto es que no podría haber un apagón total de internet. Sí, para los del cabal, sí van a quitar mucho de lo que se pueda, para que ellos no tengan oportunidad ni de comunicarse. Entonces sí va a haber un apagón por ese lado, pero no va a ser total, no se alarmen. Ya acaban de decir, esto es una noticia fresca que me acaba de llegar, entonces no se preocupen por ese lado.
Selma Berbesi de Venezuela dice, hola, me encantaría colaborar en algo relacionado con la salud cuando se produzca el cambio. ¿Cómo se haría esto? Respuesta, lo mismo que ya mencioné, hermanita. Podrás preguntar en los centros de redención cómo puedes colaborar con la salud o con algún tenedor de bonos o por aquí, si yo conozco algunos que pudieran interesarle sus proyectos o cómo colocarte para que puedas trabajar en las medbeds, ¿vale? Porque creo que otro sistema pues no va a haber. Habrá algunos, va a seguir la medicina tradicional en algunas cosas porque es importante que siga, pero ya no con el protocolo de que cualquier me lastimé un dedo. No, tenemos que operarlo o amputarlo. No, aquí por lo menos aquí en México así pasa, de todo te quieren operar para hacer negocio. Ya no va a ser así, ¿vale? Cosas muy específicas y que tenga que atender la ciencia, la medicina alópata, como la conocemos, va a tener que seguir. Las medbeds van a curar muchas enfermedades que no han querido curar la ciencia actual, que saben que pueden, incluyendo el cáncer. Vale. Bienvenidos todos que van llegando. Dice Marimili de Venezuela. ¿Será posible viajar y vivir en otros países diferentes al propio? Si uno viaja, ¿cómo recibirá la bendición de Gesara? ¿Es cierto que no habrá fronteras y seremos gayanos? O sea, de Gaia. ¿Podremos vivir en cualquier país sin restricciones? Buena pregunta, ¿no? Buenas 3 preguntas. Respuesta 1. Sí. Si la libertad y la conciencia de los administradores, que ya no serán presidentes, se expande y cambia todo, seguramente así será, hermanita. A la pregunta 2. Para todos, especialmente para los adultos mayores, será la bendición de Gesara Nesara. Ellos son los que primero recibirán Gesara Nesara. Ya nos tocará después. Respuesta 3. Gayanos hemos sido siempre, así como terrícolas, pachamamos o como nos quieran llamar. Y pues ya vivir en el país que queramos sí sería bonito e interesante. Hay que ver si pasa, ¿no? Yo amo México. No viviría en ninguna otra parte del mundo, sinceramente. Me gustaría una temporada ir a conocer y vivir en un país, pero de quedarme a vivir, no, yo me regresaría para acá, sinceramente. Luego dice por acá, permiso. Miyuki dice, hola Alex, me gustaría saber si en Zimbabue serie AA de 2008 es un bono y si es así como canjear cuando den cita en el centro de redención. ¿Y dónde sería? ¿En un banco? ¿Cómo saber si es el email que nos envían no es un spam? Dijiste scam aquí, hermanito, spam, gracias. Esta ya no la contesté porque fue de la mañana, ya no tuve chance yo de escribirme pregunta, pero aquí se la contestamos a Miyuki. Hermanita, efectivamente, el bono más grande que se pueda pagar en la historia, ahorita como lo que viene, es un billete de Zimbabue de 100 trillones. Todos van a poder ser intercambiables, pero el que más valor va a tener es el de 100 trillones de dólares de Zimbabue, con número de serie iniciado en AA y de 2008. De preferencia que nunca haya estado en circulación, de preferencia, y si la casa numismática te garantiza y te dice, lo tenemos con certificado de autenticidad, es garantía. Ahí te volverás un tenedor de bonos. Vale. Entonces es ahí. Ojo, los que puedan hacerse de estos billetes, yo no sugiero a nadie que invierta, nos la estamos jugando todos, o se la juegan todos, pero aquí el que invierte puede ser que nos toque, ¿cómo se llama? Que estos humanitarios la hagan, pero ¿qué tal si no pasara? No, te aconsejaría algo, oye, ya invertí, yo por tu culpa, yo compré, no, yo no sugiero a nadie que lo hagan, simplemente estoy compartiendo con ustedes lo que sé. Muchos de a pie vamos a esperar a que Sarita Nesarita y a ver cómo nos toca. Vale. Entonces, es un buen tip. Lourdes, ¿podrías explicarme qué son los bonos? Está un poquito largo, pero bueno, ya lo expliqué un poquito al principio. Son papeles que, como los CETES acá en México, son certificados de valor que te da un gobierno cuando necesita capitalizarse, los pone en venta, ya sea interna o externa, a alguien en el exterior del país, con una promesa de pago y con un interés creciente. Son unos papeles, unas papeletas que son una hoja impresa o escrita casi, algunos muy antiguos, son a mano, pero valen mientras tenga el sello del país.
del presidente que los firmó y tienen varias firmas que avalan su autenticidad. Ahora, hay falsos y hay autentificados. Muchas casas de estas de numismática pueden certificar si tienes un bono de estos. Y eso se van a pagar en las cantidades exorbitantes. Muchísimo más de lo que valen. Por los intereses que han generado, porque la revaluación, todo esto van a pagarse increíblemente grandes. Un bono también es un billete, como les acabo de explicar el de Zimbabue. ¿Qué países van a colar? Ahí les va un tip, super tip. No solamente Zimbabue. Está los dinares iraquíes. Está el dong vietnamita. Está la rupia de la India. El bolívar venezolano, efectivamente, va a participar. Y todo país que haya tenido muchos ceros y le hayan quitado ceros, no importa, van a poder canjear, sobre todo esos billetes con muchos ceros. No sé si le estoy diciendo yo tonterías que a lo mejor le quitaron 6 ceros, y nada más tenemos 10 en lugar de 10 millones. No estoy seguro si los nuevos billetes que dicen 10 también, hasta donde yo sé sí, porque su devaluación se va a quitar. ¿Vale? Pero para eso tiene que ver en cuánto va a quedar esa tasa. ¿Qué tal si quedara? Me decían por acá arriba que un billete ahorita de Zimbabue realmente pensamos que no vale nada, o que ya hasta los descontinuaron algunos, pero es una promesa de pago. El país lo expidió y como tal tiene que pagarlo. Si su tasa ya no está devaluada, su moneda va creciendo y creciendo, se hace la revaluación y su tasa queda 1 a 1, pues te estarás teniendo un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue. ¿Cómo va a soportar? Muchos para acá van a ser asesores financieros, me van a decir, oye, ¿cómo crees que nadie tiene esa cantidad de dinero? No precisamente los va a pagar Zimbabue todo ese dinero. Hay acumulación de oro por siglos en espera de la humanidad entre los sombreros azules, no, los dragones chinos, rojos y azules, que han guardado unas cantidades tremendas y toneladas de oro para la humanidad. Se va a ayudar a estos países para que se paguen. ¿Vale? Porque saben que es para ayudar también. También Zimbabue tiene que restablecer su riqueza. De hecho, ¿qué creen? ¿Por qué creen que es el que más lo han fregado, el que más devaluado está? Porque tiene una cantidad de recursos tremenda. Zimbabue, así como lo oyen, es el país más rico del mundo en cuanto a minerales, oro, diamantes, platino, aluminio, tiene de todo y en gran cantidad. Me hace recordar por ahí una película, ¿no? De los X-Men. ¿Cómo se llamaba esta película? Que específicamente era África. Mombasa, algo así, ¿no? Donde era Panther, donde era Black Panther. Algo yo creo que estaban queriendo decir por allí, ¿no? ¿Se acuerdan los que la vieron? Pero bueno, el dato curioso posiblemente tenga que ver. Entonces ya les dije qué billetes... perdón, déjenme poner en silencio esto. Ya les dije qué billetes pueden adquirir. No estoy sugiriendo que lo hagan. Simplemente el que quiere bajo su propio riesgo, adelante. Vale. Ahora, Ainé, tengo una pregunta. Escuché en el canal de Liberación Planetaria, saludos hermano de Liberación Planetaria, que los que tengan bonos para cambiar deben conseguir otro tipo de internet privada. ¿Cómo se hace eso? Ok, tienes dos preguntas. Te contesto la primera, Ainé. No se trata de conseguir una internet privada. Cada dispositivo, teléfono, computadora, tiene una red VPN que, la verdad, no sé cómo, yo no lo he hecho, los vamos a tener que hacer. Si eres tenedor de bonos, Ainé, adelante. Si no eres tenedor de bonos, no te preocupes, no hace falta para nada. Pero bueno, para los que son, hay que meterles esta, ¿cómo se llama? Internet VPN, que es clasificado. No, esto evita que tu dirección IP no salga registrada en ninguna red social ni en ningún lado. Y también para las computadoras, tabletas, todos los dispositivos habría que pasarlos con VPN, en el cual no van a saber nadie dónde estás. Sin embargo, a lo mejor si no tienes, incluso hay gente que en el Facebook, fulano de tal está por acá, ya saben todo el mundo dónde andan. Pero si bloqueamos esa parte, no van a saber absolutamente nadie dónde está tu dispositivo, dónde te encuentras. En la computadora de tu casa no van a saber dónde está. O sea, protección, por eso es única y exclusivamente para tenedores de bonos, por protección. Vale. La otra pregunta. ¿La serie AB de los Zimbabwes es válida y cuántos ceros debe tener el billete? El billete puede ser usado o solo nuevo. Ya creo que ya les contesté esa pregunta, ¿verdad, Ine? Chécatelo al ratito, pues si ya estás aquí antes, pues ya te contesté. Tiene que ser nuevo, de preferencia sin circular, y no importa que sea serie AB u otros números. Si está nuevo y sin circular, vale, no tanto como uno de AA.
no van a pagar una tasa, son los que te pagarán la tasa más alta. Y depende, ojo, si una persona, un tenedor de bonos, llega con toda esta clasificación bien, una serie AA de 100 trillones de Zimbabue, del año 2008, nuevecito, nunca circuló, pero él no quiere dar nada a nadie, simplemente quiero que me intercambien mi billete y se acabó, yo no soy humanitario, lo quiero para mí. Créanme, no van a ser millonarias estas personas, les van a dar una tasa tan baja que posiblemente sí les rinda un tiempo el dinerito que les van a dar, pero no para toda la vida. Tasa intermedia. El humanitario con este billete que les acabo de hablar, pero que no tiene ningún proyecto. Yo no me previne, no tenía en mi cabeza nada, yo quiero ayudar y no sé cómo. Bueno, júntese con un tenedor de bonos que ya tengan proyectos. O que yo quiero financiar, yo pongo de mi dinero, yo voy a ayudar. Le dan la tasa media, que también dicen que es altísima esa cantidad, muy, muy alta. Y la tasa magna, que es el que tiene proyectos y para la humanidad. Le darán la tasa magna, la tasa más alta. Vale. Quedándose con nadie estaría obligado a dar un porcentaje, no. Cada humanitario, cada tenedor de bonos va a elegir cuánto dar y por qué y cuándo, cómo y por qué. Cada quien elige con qué quedarse, cada quien va a elegir lo que quiere ayudar. Pero créanme, ni el 1% el 1% de la cantidad que pudieran recibir alcanzaría para toda su vida llena de lujos y todavía para muchas generaciones con el 1% de esa tasa magna. O sea que tranquilamente podría donar el 99% y tener una vida fabulosa. Así es que se lo merecerían o no, imagínense. Se los dejo a la imaginación. Ahora, vámonos con sus preguntas, ¿vale? Porque sí, ¿cómo se llama? Hasta las que puede tener aquí, las apunté y ahora vámonos con las de ustedes. Ya no necesito lo de Ok, vámonos. Nada más voy a leer buenas tardes y bienvenidos a todos, ¿vale? Nada más vamos a leer preguntas, mis hermanitos. Entonces, ok, Blanquita, yo tengo una duda. Blanca Nelly Gómez, yo tengo una duda. ¿El proyecto de la bendición en Colombia es real o una estafa, como dices? Venden paquetes. Híjole, Blanquita, depende quién te los esté vendiendo. Si tiene una certificación y puedes garantizarte que esa certificación está bien. Sí, creo que te refieres a paquetes de billetes nuevos, ¿sale? O recibir la bendición. O sea, mira, quien te pide dinero, si no es para comprar bonos, divisas, no des nada. Para Gesara Nesara, te les digo, no le van a pedir nada. Sería un fraude. Vale. Ok. Y para todos, no solamente en Colombia, para todo el mundo, es real. Las cuentas que tiene. Ok, Axacal Jaguar Negro dice: hola, buenas tardes. Las cuentas tienen que ser de débito o de cheques. No importa que sea de cheques, Axacal, con que sea la de débito es suficiente. ¿Vale? Una nada más es con que estés ahí registrado en el banco y se acabó. Que el QFS ya sabe que existes, nada más es para ligar, para que del QFS, donde va a ser entregado la Gesara Nesara, nos van a pasar entonces, del QFS vamos a poder mandar dinero a la cuenta tradicional, normalita, ¿vale? Y de allí, hacer uso de ella. Así de sencillo, ¿vale? José ok, gracias por compartir, mi estimado Alex. Bendiciones también para ti, José Sánchez. Dice Alex, Gaby Handan. Hola Alex, en cada respuesta que das vas resolviendo mis dudas. Mil gracias por tan maravilloso trabajo, Dios te bendice infinitamente. Pues gracias mi Gaby, esa es la idea de este programa, de estos dos partes del en vivo, en donde me di cuenta que no alcanzó el tiempo. Pero pues la idea es empaparnos todo, ¿no? De todo lo que yo voy aprendiendo, los contactos, mis fuentes, que también amigo, el de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión, suscríbanse, tiene más información que yo, es más directo, está más metido en este asunto, y él me comparte muchas cosas, yo le comparto, cuando yo le quiero compartir algo, sí, ya me lo sabía, pues ya sé, es el máster en esto, pero bueno, ahí sigan el canal, ¿vale? A veces ni siquiera el de primera mano, ya lo he dicho, en un video lo dijo, no me llega de primera mano, a lo mejor ya vieron la información. Pero, por cierto, les reitero también en el short que hice, no es de debate, aquí si no crees, adelante le puedes cambiar de canal, no voy a debatir ni a cambiar tus creencias, simplemente aquí es abierto, si quieres creer que bueno, yo no estoy pidiendo un centavo, no lo voy a hacer jamás, y no estoy invitando a nadie a invertir, no,
no sería ético y cada quien sabe si se arriesga o no. Vale, conste, yo no estoy diciendo nada. Como les dije, cuando es una contrapunteo lo puedo soportar, digo, respeto totalmente y para mí es muy valiosa su opinión. Más sin embargo, cuando ya es fuerte, ya es un reto, ya por ahí me mandaron un casi reto, pues si no me contestas no estás despierto. Y yo, ándale pues. Está interesante eso en el anterior, en el en vivo anterior, me mandaron algo así. Y le contesté también como dicen que en el pedir está el dar. Y no me importa si me quedan despierto o no, estoy en la búsqueda igual que todos. Pero el punto es que los comentarios con poquito de debate, que ya los siento agresivos, perdón, los voy a quitar. No es para debatir lo que yo ofrezco y comparto con amor. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Nadie me paga nada. A lo mejor los anuncios que pues venga YouTube, los que venda YouTube aquí, pues me llegará un poquito, ¿no? Pero no es, créame que no me alcanza ni para los cigarros, ¿vale? Ah, por cierto, aquí no puedo fumar, pero su servidor reza tabaco y reza bonito. Entonces, muchos dicen, oye, cuando tengo terapia, bueno, algunos de ustedes me ven prender mi tabaquito y dicen, ay, fuma, sale, pues sí, fumo, la bronca es que aquí no puedo, me censuran el canal o no me lo anuncian. Pero bueno, ya que... Ok, continuamos, gracias por compartir. Entonces ya les dije, y gente, nada más para rematar, los que sí de plano entran con todo, con groserías y todo, los voy a bloquear del canal. Así es que evítate, porque ni me interesa tu opinión absurda, tu aferramiento a tu verdad, y con groserías menos. Vale. Entonces por acá, bendiciones a todos los que están aquí presentes y van llegando. Ana Mayorga, gusto de oírlo, agradecemos su ayuda y mantenernos informados. Quisiera saber si mi país, en El Salvador, podrá ser ayudado con Nesara. Que Dios lo bendiga. Claro que sí, Anita Mayorga, como les dije, es para todo el mundo, va a llegar. Vamos a esperar nada más a que se vayan acomodando, los sombreros blancos y los patriotas vayan haciendo su chamba, y cuando se puede, se puede. Ya les dije, hay algunos eventos que tienen que suceder para que todo esto se dé. Si no se dan, tendremos que esperar hasta que se den. Vale. Pero que se va a dar, se va a dar. Ok. Dice Rodrigo Balvin, yo tengo un billete de 1,000,000 de pesos argentinos hace muchos años. Guárdalo. Ahora, los que lleguen a tener estos billetes, si están usados, ya circularon, guárdenlos. No importa que estén usados. ¿Vale? Quizá no los paguen tan alto como se espera, pero valen. ¿Ok? Rodrigo Balvin, sí, ya lo leí. José Mejía, saludos igualmente, hermanito. Vamos a ver con otros, con sus comentarios. Ok. Tanita, creo que ya hablamos de los bonos. Yo creo que ya te contesté por ahí. Karina, FGM. Hola, también desde Uruguay. Uy, qué alegría saber que somos muchos aquí. También siempre mi ilusión fue poder ayudar a los animales si tuviera todo ese dinero. Pues mira, dicen que Gesara Nesara va a llegar también. Que de hecho todo mundo va a tener Gesara Nesara. Hasta los que quizá aparentemente no lo merecen. Eso no lo juzgamos nadie. Pero gente que sí ha hecho crímenes contra la humanidad o contra el prójimo, no les va a llegar. Cuando limpien su corazón, cuando hagan un trabajo de arrepentimiento, paguen sus crímenes, es muy probable que sí les toque. Vale. Pero de que les llegue a todo buen ser de corazón, adelante. Quien no cree en esto y no abra su cuenta ni nada, pues se quedará como el chinito, nada más mirando cómo los demás sí le van llegando. Cuando ya ve que todo el mundo tiene, yo también quiero, pues sí, ¿verdad? Se te dijo y se avisó. Entonces, a ver, seguramente le va a llegar también, no se preocupen. Entonces, esta bendición es para todos. Y se cree que Gesara Nesara va a ser tan espléndida. Para cada país dicen que puede ser diferente, dependiendo de su valor y economía de cada país. Pero una condición muy importante es de que tengas casa, vestido y sustento para ti. Propia. Luego me reclamaron para acá, en el video anterior, la misma persona que se portó muy agresiva, que no se lo borré, lo dejé nada más como ejemplo, ahí échenle ojo, creo que se llama Leticia, Irma. Saludos, Irma, yo te mando bendiciones, hermanita. No me enojo, nada más contesto como tú pediste, como tú preguntaste. Decía que que era mentira lo que yo decía. Alex, tú estás diciendo que Gesara Nesara va a alcanzar para pagar las escuelas privadas y que no sé qué, que tengamos todos una vida digna. Si el sistema educativo va a cambiar, eso es lo que tú dices, mentira. No, espérate, no. Yo dije, en ningún momento estoy mintiendo. Pero ¿tú crees que esto se va a dar de la noche a la mañana? No. Va a seguir todo como está. Poco a poco va a ir cambiando. Y le contesté también, y se los paso el dato. El sistema educativo también va a cambiar. No ahorita ni de la noche a la mañana.
va a ser para todos y va a ser algo extremadamente hermoso, que es lo que se debería haber hecho siempre. No entrenarte para un trabajo y de que estés esclavo produciendo. No. Va a haber un análisis de qué tipo de persona eres, qué te gusta, a qué estás enfocado, qué arte, el campo, el arte, la cultura, todo. Y en eso vas a ser educado, especialmente con tus habilidades y actitudes hacia la vida, tu modo de ser y lo que te gusta, vas a poder desarrollarte. Se cree que también los trabajos, quien quiere trabajar por amor a la humanidad porque se requiere lo va a hacer, pero con jornadas justas y bien pagadas, mucho más pagadas. De eso se van a encargar también los humanitarios. Porque si no, imagínense, si todo el mundo se vuelve millonario con Gesara Nesara, ¿quién va a querer trabajar? Esa pregunta se las adelanto, no me la han hecho. No es lo mismo Gesara Nesara que los tenedores de bonos. Y por ahí me salieron también, Gemita, un abrazo, no es mala onda, pero sí, más bien es falta de conocimiento. No es justo que toda la humanidad no sea millonaria, pues es que no es que sea justo, no, es que simplemente son elegidos de Dios, créanme, lo que soy aquí se va a ver muy raro, lo que les estoy diciendo, un tenedor de bono es elegido directamente por la fuente infinita de amor, Padre, Madre, Dios, porque sabe que esa persona va a compartir y le va a llegar. Quien no tiene intenciones de compartir, ni se molesten, ni compre nada. Ningún billete. O cómprenlo y les van a dar la tasa más baja, que al rato yo creo que les va a convenir mejor Gesara Nesara, sinceramente. Pero entre los hermanos de las estrellas y Dios es esta bendición para el cambio mundial. Y se va a abrir todo para quien realmente quiera compartir su riqueza con un billete, con un bono, cuando lo intercambie, porque sabe que lo va a cumplir, que es para la humanidad, no para él. O todo, no todo. Y Gesara Nesara es otra cosa. Es como le llaman la renta mundial o algo así. Todos vamos a poder disfrutar de una vida plena sin trabajar. Ahora, sobre todo los viejecitos, los que ya están retirados, que no pueden ya trabajar y tienen una pensión de mugre, de miseria, se les va a aumentar por mucho para que tengan una vida digna. La gente no se les sugiere dejar su trabajo. Al contrario, se les va a pagar mucho mejor con menos horas de trabajo para que tengan una calidad de vida en amor para con su familia. Ahora me entienden por qué nada más hablo ahorita de dinero, porque del dinero pasamos a algo más elevado, más bonito. Quien ya no tiene carencias puede elevar su espíritu. Quien tiene comida en su mesa todos los días puede perfectamente pensar en algo más hermoso, más elevado, darle gracias a Dios. Cuando no te alcanza, lo único que estás enfocado es en ver cómo le hago para que me alcance. ¿Cierto o no? Entonces, todo está coordinado y va a funcionar. Vale, seguimos. Ok. Edwin Posada dice: buenos con Edwin, de Colombia. ¿Cómo crees que pueda valer o valorizarse el bolívar venezolano con la revaluación? Muchas gracias, usted bendiga. Mira, Edwin, sería yo especular, darles una posición quizá falsa y real, pero les voy a comentar lo poquito que probablemente sea cierto o no. No lo doy como una verdad, pero que se cree que puede llegar a estar 4-1. ¿Sí? ¿Cómo es 4-1? Que la tasa de Venezuela puede llegar a, por cada dólar que tengas o por cada bolívar, cueste lo de 4 veces más. ¿Sí? O sea que si tienes un billete por ahí, creo que la denominación más alta que creo que sacó Venezuela fue el bolívar de 1.000.000 de bolívares, algo así, ¿no? Entonces imagínate, tendrías, creo que va a 4, no 4, creo que se va a 40, sí, 40 más. Estaríamos hablando que en un billete de 1.000.000 de bolívares tendrías 40 millones de bolívares, o 40 millones de dólares, o 40 millones de libras esterlinas, o 40 millones de soles peruanos, o 40 millones de yuanes. Les digo, cuando se haga la revaluación va a ser parejo para todos. Entonces, me di a entender, ¿vale? Ahora es especulación, puede ser que sea menos, puede ser que sea más, no lo sé. Les digo, esto es especulación, pero un dato que de una buena fuente me dijo que pudiera llegar hasta eso. Vale. Espero haber contestado bien, Edwin. Saludos a todos los que van llegando. Bendiciones también.
Dice por acá Susana. Y Susana Tamayo, saludos desde Ecuador. ¿Hay la posibilidad de no se dé nada o realmente tiene que darse sí o sí? Tiene que darse sí o sí, Susana, y para todo el mundo. Que Sara Nesara, redención de bonos, revaluación y todas las maravillas que nos espera de cambios. Ahora, acuérdense, todo está enfocado a la espiritualidad, a que el mundo crezca, a que estemos bien, tranquilos, bien alimentados y felices. Como sabemos solamente con el trabajo y el dinero, pues nos lo están dando. ¿Para qué? Para que más adelante elevemos nuestro espíritu. Poco a poco al rato va a ir desapareciendo el dinero. Ya no va a ser necesario. ¿Vale? La tecnología irá creciendo de tal modo que ya no será necesario usar dinero. Y no hablo de trueque ni tequio ni nada de esto, ¿eh? Es mucho más elevado este asunto. Y cuando eso pase, ahora sí, vámonos durísimo con una elevación bien bonita de quinta dimensión para todos pobladores en la Tierra. Pero antes tienen que pasar estas cosas. O sea que se da sí o sí, hermanita. Vale. Juan Castrillón dice, en cuestión de las medbeds, nuestros familiares tendrán acceso también en el momento de que se tenga acceso. Todo mundo, Juanito, todo mundo va a poder tener acceso. Desgraciadamente lo malinterpretan y me han dicho por aquí, oye, ¿cómo es posible, Alex, que estás diciendo que los que intercambien sus bonos o divisas, los tenedores de bonos humanitarios, tengan prioridad para que ellos primero los van a poder usar? Si hay mucha injusticia, todos somos parejos, todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero les vuelvo a reiterar, se requiere que estas personas tengan salud y estén bien para poder hacer su trabajo. Ok, les di un ejemplo la vez pasada. ¿Qué tal si es suponiendo el ejemplo que les di, que nada más los tenedores humanitarios fueran dos viejecitos de 80 años y no tienen prioridad para las medbeds porque todos somos iguales? Entonces alguien que tiene cáncer avanzado, todo esto, la gente, y a estos viejecitos les toca, pues hay intermedio, un tiempo de unos 2-3 años. ¿Y qué creen? Se murieron en el proceso. Ya no hay proyectos humanitarios. ¿No se arrepentirían? No dirán, chin, pudo haber cambiado todo y no cambió nada. Gracias a que todos somos parejos. No, hay prioridades. Sí se les va a dar prioridad a la gente en cáncer terminal, enfermedades muy fuertes, difíciles, todo esto. Sí, tienen la prioridad. Y al mismo tiempo también los humanitarios, tenedores de bonos. En base a qué tan enfermo estés es como se va a ir dando las citas. Gente que nada más está sana y nada más quiere rejuvenecer 30 años, créanme, van a ser de los últimos. La estética va a ser, sí, pero para el final. Primero todos los achaques y todas las enfermedades fuertes. Por eso es que tienen prioridad. Pero todos, Juanito, van a poder estar. Ok. Quiero compartir un sueño sobre las camas. Mi hija tuvo el sueño. Carmen, adelante, a ver si lo puedo pescar por acá. Carmen, déjame ver por acá si hay más preguntas. Dice Pati, ¿esos bonos serían como las inversiones que se están promoviendo en CFE, Pemex o bancos? Más o menos, Pati, en CETES. Yo diría que lo más se parecería aquí en México es como los CETES. Imagínate un CETES muy alto que compraras y lo dejas allí, te generó intereses y nunca lo tocaste y creció. Pero imagínate que fue un bonos de la tesorería, los CETES, que te dio hace 30, 40 años y te costó un dineral. Pues fue una inversión a muy largo plazo, ¿cuánto estaría pagando? Y más, si entra una revaluación, puta, pues se va hasta las nubes, ¿vale? A ver si me voy a entender bien por ahí. Saludos del Salvador, abrazote, Armando, también. Adriana Gallegos dice, hola, buenas tardes, me gustaría poder hacer una lista de personas que necesitan realmente la ayuda, que las camas médicas, soy de Michoacán, porque tengo fe que lleguen al lugar donde vivo. Muy probablemente sí, Adrianita, se escucha, o por lo que he sabido, esto no es tanto especulación de mi parte, lo que me he enterado es que no van a estar a más de 40 kilómetros de distancia de cada ser humano del país, de cada país. O sea que irán a meter medbeds hasta el Congo, hasta la selva. Va a haber lugares cercanos donde puedan curarse todos los que necesiten. Vale. Igual con los centros de redención. Según yo sé que los centros de redención pueden ser bancos, pueden ser instituciones. No sabemos bien todavía. Es muy probable que sean los bancos. Pero se cree que no van el más lejano no te debe de quedar a más de 1 hora y media. Ojo, esto es para los tenedores de bonos nada más. Los de Gesara Nesara no necesitan hacer ni proyecto ni nada, simplemente esperar a que llegue, se avise y a recibir. Si quieren compartir, adelante, qué padre. Oye, pues me sobró, tengo un dinerito, me sobró una cantidad muy buena, pues también voy a ayudar y la regalo, ¿por qué no? Si el siguiente mes me vuelven a dar la misma cantidad. Qué padre, qué bonito.
Un humanitario que nada más tiene su Gesara Nesara. Bravo, qué chido, ¿no? Ok, me gustaría. Ok, Carmen. Creo que nos va a contar el sueño aquí, Carmen. Ya se me movió. Ay, a ver si no se fue hasta abajo. Uy, 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 bueno, espérenme tantito. Sí, se me movió. Creo que entró un comentario. Aquí está. A lo mejor lo subrayo. Ya lo tengo aquí seleccionado. El sueño es que, dice Carmen, el sueño que tuvo su hija. El sueño es que ella vio cómo la gente entraba en las camas y vio cómo quedaban sanas y del cuerpo salía un líquido grasoso y negro. Estas camas son de bendición. Gracias, Nesara Gesara. Carmen, qué bonito. Ojalá, yo creo que va a ser profético el sueño que tuvo tu niña y ya está. Y muy pronto. No sé si salga un líquido negro del cuerpo, pero se cree que no. De hecho, se cree que entre más fuerte sea la enfermedad que llegues a tener, que se está curando en una cama Medved, se cree que hay posibilidades de que te hagan un sueño inducido. No, ojo, no un coma. Un sueño inducido en el cual despiertas y ya está. Para que te relajes y estés más tranquilo y dejes trabajar a la tecnología que están usando en ti. Hasta donde sé. Pero ya de un líquido negro grasoso, pues es interesante ver, ¿no? Ya veremos. Pero muchas gracias por compartir, Carmelita. Luis dice: hola Alex, ¿qué cuentas de ti? Espero recibir este tipo de bonos que saben Sara. ¿Qué cuentas de ti? ¿Y qué harías con ese dinero? Híjole, Luis, yo más que encantado. Mi proyecto de vida va por otro lado. Yo nomás esperaría que si me bendice la vida con Gesara Nesara, pues adelante. Pero si yo fuera un tenedor de bonos, puta, pues también yo creo que no sé, no tenía pues el campo, yo creo que apoyo al campo, con toda la infraestructura como está, y no solamente en este país, hay muchos países que tienen una riqueza tan bonita, pero no la explotan, o no tienen los recursos para poder hacerlo, ¿no? Para llevarlo a cabo, maquinaria, siembra, riego, todo lo que se requiere. Eso sería lindo. Y toda persona que yo conociera que le va mal, yo le daba dinero. De verdad que sí, sería lindo, fíjate. Pero pues sí, si es que Sara también lo voy a compartir. Y si no, buscaré algo, en qué trabajo también con algún tenedor de bonos. Oye, yo apoyo, yo en qué puedo ayudar. Físicamente aquí estoy, ¿no? Mientras tenga fuerzas, adelante, vamos a darle. Gracias, Luis. Anayeli, no olviden sus likes. Gracias, sí, no olviden darle like al video, por favor, hermanitos. Y recomienden el video y pídanle que se suscriban a todos conocidos. Gracias. María Cerrud. Se puede presentar proyecto escrito, mano, sin detalles, pero explicativo para cuando se reciba la redención. Hasta donde yo sé, Marí, entre mejor lo lleves, no está condicionado que te lo paguen o no, te lo van a pagar a fuerzas. Ojo, los tenedores de bonos tienen que llegar no como un empleado, ni alguien que viene a pedir nada, no. Tienen que llegar con una actitud de millonarios, de negociantes, bien vestidos, como debe de ser, sé que tienen que llegar bien vestidos, presentarlo lo mejor detallado posible y eso va a definir la tasa que te van a dar, ¿vale? Pero no van a llegar a limosnar o a pedir y cámbiamelo, mira, no, ustedes van a exigir incluso qué tasa pueden cambiar. No me lo crean, no lo tengo yo como una verdad absoluta. Pero se cree que uno puede llegar a pedir $1,000,000 por cada dólar de Zimbabue que tengan en ese expedido cada billete. Hablamos de una cantidad de, creo que son 3 millones de ceros. Vale, falta que el banco se los pague. Bancos van a tener, los centros de canje van a tener sus tablas, no sus tasas, para tal, para tal persona tal, y para los que no van a dar nada, tal. Entonces, lo que podemos ofrecer es la tasa más alta es esta, ¿no? Ok, negocio contigo, lo pienso y te aviso. Se hace otra cita en otro centro de canje o en otra institución bancaria. Yo podría sugerirles tres citas y a la que más pague, allí. Decirles, lo voy a pensar, gracias, no, aquí traigo toda mi documentación, mis bonos, mi comprobante de domicilio, todo lo que se pide, pero, ¿qué crees? Lo voy a pensar sobre la tasa que me estás ofreciendo. Otra cita en otro lugar y otra cita en otro lugar. Y a la más alta, ahí tomarla. Vale, no se vayan con la primera, ni les están limosneando nada, no vienen a limosnearles nada, es un negocio, punto. El banco se lleva una comisión cuando lleve sus billetes, no tan alta, ellos no van a poder vender ese billete a Zimbabue, regresarlo a Zimbabue, por decir, o a Irak,
cuando se los lleven para allá. No, les dan una comisión nada más por haber esto hecho el canje y nada, ese es simplemente el negocio. La banca va a cambiar como no se imaginan, ya está cambiando, ya va a empezar. Los impuestos, todas las leyes van a cambiar como no se imaginan, es un mundo nuevo. No piensen, ¿cómo le van a hacer? Pero si esto, no, estás pensando en viejo. Esto cuando cambie va a ser así. Y así es como sí se van a poder dar las cosas, ¿vale? Era buena pregunta, María. Ok, Pati, Ale, ¿las camas chinas que ayudan a reparar la columna son chafas? No, Pati. Sí las he visto, hubo un formadero de gente en un lugar donde yo sabía que estaban estas camas y sé que ayudaron a mucha gente. No para todo, pero sí son para la columna, específicamente para la columna. Y tengo casos de gente que sí se curó, pero estaban específicamente enfocadas en problemas de la columna, ¿vale? Victoria Rolón dice: muy buenas tardes, gracias por tanta información. Pues acá en California casi no hay español, no hay en español. Estoy feliz de haberlo encontrado. Bendiciones para ustedes y su familia. Gracias Victoria. Les aviso, todos los videos del canal a partir de hace como 2 meses que voy a ir tratando de hacerlos cada vez más, ya tienen subtítulos, tanto, ¿cómo se llama? En inglés, en italiano, en alemán, en francés y en portugués. 5 idiomas. En los que saben activar los idiomas, arriba en el video, de lado, espérenme tantito porque luego les digo chueco. Acá, por aquí en el video van a encontrar, aquí en el video le dan clic y va a aparecer un engrane. En ese engrane, ya sabemos, o los que no saben, es la configuración. Va a aparecer un menú donde le dice subtítulos, póngale subtítulos. Y luego abajo va a abrir otro menú donde dice traducción automática. Le pican ahí y va a aparecer en qué idioma lo quieren. Y le ponen español, inglés, portugués, alemán, los que les dije. Y les va a hacer la traducción inmediata. En subtítulos, obviamente, pero es una super ventaja que tenemos ahora. Ya en cuanto me enteré y lo aprendí, se los estoy poniendo así en todos los videos del canal. ¿Vale? Y creo que también es Liberación Planetaria, ya lo está haciendo así. Pero bueno. Ok. Tana Sierra, los certificados de la tesorería son bonos, sí, Tanita, pero a un plazo muy, muy largo, a una inversión muy larga. Victoria Rolón dice: buenas tardes, ese ya lo leí. Rosy, los billetes para el canje son algunos billetes especiales o pueden ser los que en algún momento estuvieron en circulación. También, nuevos de preferencia, sin circular, mucho mejor, pero también los usaditos van a poder intercambiar. Vale. Josefina Berrio, Josefina Berrio. Gracias. Es cierto que solo se da para proyectos a los que tengan personería jurídica, a las personas naturales, ¿no? A ver, déjame masticar mejor tu pregunta. No a persona jurídica. Esta bendición y estos proyectos van a poder ser financiados a cualquiera que lo necesite. ¿Vale? Ahora, como me preguntaban acá arriba, ustedes pueden llegar con una lista de personas de cómo ayudar. Está bien, es válido. No sé si con eso les van a dar una tasa muy alta, pero saben que tienen proyecto humanitario. Y no solamente la lista, sino que va a ir día con día encontrando personas que necesitan ayuda. Entonces los humanitarios van a poder hacer eso. Qué bonito. Preséntenlo como proyecto. Si no, oye, pues es que yo, ¿cómo llego con un proyecto? Voy a fundar una escuela de arte y tengo que llevar, de verdad, van a tener que llevar... por decir cuánto se le va a pagar, cuánta gente, cuánto personal necesitan, cuánto se les va a pagar, o sea, todo lo más específico posible va a depender que la tasa se vaya más alta. Si no, no se la compliquen los tenedores de voz, de verdad, nada más presenten, yo quiero ayudar, o no tengo proyecto, punto, ¿cuánto le entro? Yo voy a dar una cantidad para apoyar proyectos, y se acabó. Y de todos modos les va a sobrar mucha lana, si no quieren complicarse. Si quieren la tasa más alta, entonces sí van a tener que llevar muy específicamente un proyecto, y si no, un proyecto como ustedes, Dios les da a entender. Y es suficiente, ¿vale? Saludos, Juanpa, también. Jupa. Dice Rosa: hola, Perú está dentro de los países que reciben. Todos los países, Rosita, ya les dije. Van a recibir. Un proyecto, Alex, un proyecto turístico en bosque entra en Gesara Nezara. No, Rafa, ojo. Proyecto solo los tenedores de bonos. Gesara Nezara, los de a pie, los que andamos a pie. Vamos a esperar a recibir nada más, ¿vale? Por acá Aurelio Vallejo: buenas tardes, saludos desde Ecuador. Oídos sordos para los comentarios fuera de lugar. Muy cierto. Gracias. Magnolia, desde España, quisiera saber si los billetes de Zimbabue en no circulación sirven para intercambios, cómo saber si son auténticos. Magnolia, muy sencillo. Si tienes uno y no está en circulación, perfecto.
llévatelo a una casa de numismática donde te los pueden evaluar. Te dicen, mire, ¿es auténtico o qué cree? Le vieron la cara, no es auténtico. Ya sabrás. Si de entrada te dicen que no es auténtico, ojo, si te dicen, pero yo se lo compro, no lo vendas, porque a lo mejor tienes que ir a pedir otra opinión en otro lado, porque a lo mejor te quieren ver la cara. No se desanimen si salen con eso. Si ya 3 casas pidieron 3 opiniones y 3 casas les dijeron lo mismo, pues entonces sí, es fraude, es falso. ¿Pero por qué es falso? Ah, mire, porque esto y esto y esto y esto y esto, ya le explicará. Pero si se los quieren comprar, pues yo se lo compro, le doy un poquito, mejor lo guardo de recuerdo, muchas gracias, ¿no? Y ya, aquí me lo quedo. Malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Ok. Cuando deba de empezar, Teresita. Ya les dije al principio del programa cuándo pudieran ser unas pistas. Veanlos del principio y ahí se van a entrar. Ok, Eric Zapata. África se convertirá en el continente más importante. Es uno de los continentes más ricos en minerales y cómo se entregarán los bonos, ya que la mayoría de estas personas no tienen acceso a internet. Pues los humanitarios van a hacer que les lleguen, Eric. Se van a meter por todos lados en la selva más recóndita con tal de ayudar. Créeme, va a pasar. Y todas las necesidades serán cubiertas, todas. Entonces, África, sí, no todos los países, pero por lo menos lo que es Zimbabue, sí, que es el país que quedaría siendo, y ya lo es, el país más rico de todo el mundo. Cuenta ¿qué cuenta hay que tener? Dice Claribel, la más sencilla que te puedas encontrar. No te ubiques en cheque, una chequera, no. Una de débito, una cuenta de débito, la más sencilla y la más barata que puedas. Que no es barato, no estás comprando una cuenta. Va a estar depositado el dinero con la que abras la cuenta, ¿vale? Dice, ¿cómo hago para solicitar una cama médica para mi ecofinca? No, si no eres tenedor de bonos, no va a ser posible. Nada más es para abierto al público donde estén específicamente estos centros. Ok, ya los dije hace rato. Tana dice, los billetes de 50 que traen el ajolote, ¿puede ser un bono? Pues no, más bien, esa es una rareza, Tanita. Es una rareza coleccionable que se quedó, está muy bonito, la gente lo está guardando. Yo tengo uno guardado, un billete de 50, ojalá que sea un bono. Pero quién sabe, mira, acuérdate que en México también nos quitaron 3 ceros. A lo mejor nuestra propia moneda se va hasta arriba también. Y yo creo más bien, Tanita, que en los billetes que cuando eran de millones, que le quitaron 3 ceros, posiblemente esos sin circular, nuevecitos o algo, pues más, posiblemente, pero no necesitaría investigarte más. Vale. Sandrita Torres dice, buenas tardes, Alejandro, en el Ecuador teníamos el sucre hasta que nos dolarizamos. La moneda del sucre se revalorizará. Mire, por lo menos, Sandrita, sé que la Unión Europea va a acabar, una idea es que se va a acabar el dólar, como lo conocemos, va a entrar un nuevo dólar que se llama dólar arcoíris, el USN, ya no va a ser USD, va a ser USN, que es un dólar que ya estaría con el patrón oro, respaldado con el patrón oro. Lo mismo, se cree que va a desaparecer el euro y todavía va a haber cada moneda en Europa, va a retomar la que tenía. O puede ser que haya una, por ahí también si pertenece a los países BRICS, se cree que van a lanzar una moneda de oro que se circularía por todo el mundo, respaldada en oro también. Es muy probable entonces, Sandrita, que se retome todavía el sucre y o se queden con el dólar, pero solamente sustentado en oro, ¿vale? Dice Aurelio Vallejo, dice, Alex, ¿las entregas de dinero serán antes o después del lanzamiento del BRICS? No se sabe, mi hermano, buena pregunta. Fíjate que puede ser antes o después, no sabemos bien. El lanzamiento del BRICS, no, mi hermano, más bien, no sé si te refieres a la moneda del BRICS que va a lanzar. Si es así, entonces sí es muy probable que ¿cómo se llama? Estén ligados, puede ser poquito antes, poquito después, todavía no sabemos una fecha, pero de que vamos muy avanzados en este asunto, así es. Es para alegrarse, de hecho, créanme, hay buenas noticias. Aine Mar, hola, acá Aine. Sí, Aine, ¿qué tal? Ya te reconocí, gracias, hermanita. Solo que en Telegram no sé por qué te pusieron unos números, pero bueno, ya sé que eres tú. A ver si chécalo en tu configuración de Telegram. Por cierto, todas las preguntas que ya no pueda yo contestar, ya me estoy pasando de tiempo. Por favor, se las voy a contestar por Telegram. Háganme ese grandísimo favor. Ya no puedo, ya casi no tengo tiempo. Me voy a quedar un poquito más con ustedes, pero ya me está comiendo el tiempo. Y las que no alcance a contestar, de verdad, únanse al canal de Telegram. Es bien fácil. En todos los videos, hasta abajo, viene la liga que los lleva directo, mejor por el celular.
ojo, tienen que tener Telegram en su celular instalado. Si no tienes Telegram no te va a mandar a ningún lado. Una vez que le den a la liga clic, los lleva derechito al canal de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram. Nada más abajo va a aparecer una leyenda que dice unirse. Le pican en unirse y ya están dentro del canal. No se discrimina a nadie. Salvo por los groseros, los haters, todo, esos se van para afuera. Pero bueno, gracias a Dios no he tenido que usar esa acción con nadie en el Telegram. Se portan bien bonito, de verdad, bien linda la gente allá. Familia, únanse, de verdad. Voy a poder contestarles por allá. Ya no vamos a hacer una tercera de preguntas y respuestas, por lo menos hasta que se acumulen. Hay algunos otros cambios que ya les iré avisando también en los futuros vídeos de cómo va la situación. Sobre todo yo estoy enfocado más a la cuestión espiritual, emocional, bonita, linda, y que todo esto es una bendición para ser mejores seres humanos, que no solamente dinero, de verdad, esto nos va a dar un empuje, ¿sí? Pero tenemos que tener amor dentro de nosotros, tenemos que vibrar hacia una quinta dimensión. ¿Cómo se vibra en una quinta dimensión? Con amor, dando hechos, pensamientos, palabras, todo con amor, de verdad. Urge en este cambio de sociedad, más que dinero, urge ese cambio espiritual y hermoso dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, que reconozcamos que somos hermanos, que somos parte de Dios. Vale. Híjole, los hermanitos de otras religiones, qué lata me dan, en serio. Pero bueno, yo respeto su forma de pensar, no la comparto, y de verdad, pero bueno, ya les caeré el 20. Por cierto, una buena noticia, no sé cómo la tomen. Se cree que cuando llegue el EBS, el Emergency Broadcast System, donde viene toda la desclasificación que se va a publicar en los medios masivos, se cree que van a hablar acerca de la verdad de todas las religiones. No se desilusionen. Mejor abran su mente y su corazón y dense cuenta que de todo lo que les van a decir. No quiero decirles más porque luego me patean. Buenas tardes, ¿me podrías decir de Ecuador? Acá andamos, acá tenemos dólar. Lo mismo, mi hermanito, que comenté hace rato. Ok, dice César Ortega, si los delincuentes no reciben nada, les roban a los buenos. Claro, César, pero ¿qué crees? El sistema cuántico va a saber que eres un ladrón y dónde vives y te van a agarrar. En el principio del video lo dije. No va a haber más corrupción y más asaltos. Mientras pasa eso, sí hay que cuidarse. Los tenedores de bonos van a tener que protegerse y mucho. Mientras. Y yo les sugiero que no se hagan públicos. No den su cara. Mejor, como dice la Biblia, que la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. En anonimidad. Porque si una vez te hiciste publicidad de lo que ayudaste, ahí está tu regalo. Ahí está tu premio. Ya no generaste dharma bonito para arriba porque lo usaste para el ego. Ojo. Vale. Nicolás Cano, muy bueno, después de tener lo necesario y que todo mundo esté tranquilo, que no se preocupe por pagar renta y servicios públicos, ¿qué más se le puede pedir? Por supuesto, Nico, eso es Gesara Nesara, eso es lo bonito que nos va a tocar. Qué padre, tienes cubierta tu renta, tu comida, tu ropa, tus viajes. Pues a lo mejor lo más probable es que te alcance hasta para viajar 1, 2, 3 veces al año, sin descuidar tu trabajo, dejarlo, pero puedes optar por un trabajo más bonito. Oye, tengo el Gesara Nesara. Tengo mi trabajo, lo puedo dejar. Va a pasar mucho. Pero se va a motivar a la gente con mucho mejor pago para que se queden a hacerlo. Y si lo vemos por el lado del amor a la humanidad, van a tener que hacerlo. Por eso muchos de los humanitarios van a pagar muchísimo a la cuestión del campo. Dependemos de ellos para comer, señores. Los campesinos es la base de todo esto. Si ellos renuncian o les dan Gesara Nesara, imagínense. Sé que les va a tocar, pero hay gente que ama el campo. No solo van a decir, van a renunciar, ¿cómo vamos a comer? No, aman lo que hacen. No van a dejar de hacerlo. Y aparte se les va a pagar mucho más por hacer esa labor tan importante para la humanidad. Todo lo que sea súper básico para el hombre, la gente que trabaja en comisión de aguas para que llegue a tu casa, van a ser muy bien remunerados para que no descuiden su trabajo o lo hagan con amor. Vale. Por acá dice, ya les di hasta respuestas de más, ¿verdad? Ok. Dice después de... Ok. ¿Cómo volverse un tenedor de bonos? Ya lo dije al principio, mi hermanito. Ya se habló todo. Espero ya haya contestado tu pregunta. Si no, vuelve a ver el video. Aurelio Vallejo, con Gesara Nesara el trabajo será muy fuertemente recompensado y las personas se podrán jubilar con los ingresos iguales hasta el momento de su jubilación. Muy cierto, Aurelio. Y también la jornada de trabajo va a bajar en horas. Ya no va a ser tan cansada. Es más, creo que hasta te van a dar a escoger cuántas horas quieres trabajar al día. Así de fuerte. Y con buena paga. Axel Jaguar Negro pregunta, dice, sí,
entramos a una VedMed, ¿vamos a salir con la edad con la que entramos o vamos a salir más jóvenes? No, exactamente. Bueno, mira, eso depende. Si tú vas por una enfermedad, primero te van, oye, yo tengo unos achaquitos por acá, me fracturé, me duele un poquito de repente en mi pierna, me sale un mezquino por acá, o tengo herpes, zóster, o cosas así se van a curar. Pero si vas específicamente a una sanación, sí, se va a curar todo eso. O otra cita en donde quieres específicamente rejuvenecer 30 años. Digo, si alguien tiene 30, pues no piense quitarse 30, no creo que les guste regresar a cuando tenían 5 años, no, y más que, sí, sobre todo qué feo, pero pues los que ya no tienen a sus papás, a ver quién los cuida, no, sería absurdo. Obviamente estamos hablando que el máximo, se cree que el máximo a poder bajar la edad, disminuir o regresar a la juventud sería máximo de 30 años. Hay gente que, oye, pues yo tengo 30, me quito 10, estoy a toda edad, pero pues me quito 10. O ahora que cuando tenga 50, 60, pues ya me quito 30, queda en mis 30 igual. Qué padre, ¿no? Entonces, por ese lado, aclarado. Aine dice, dice, llegué tarde, ¿dónde podemos cambiar los bonos? En Brasil, cuando sea el tiempo se les avisará, incluso por acá con servidor Aine, o se les avisará en el canal de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión, o en ambos canales en Telegram también. Ahí estamos dando información, que incluso mucha información por acá no la podemos dar, por la censura que todavía existe, que ya no le queda mucho tiempo de censura a YouTube, por cierto. Dice, si el más alto, Chelita, si el más alto es de 1,000,000 de bolívares. Gracias, Chelita, hace rato le decía. Ok. Ahora debemos elevar nuestras vibraciones para poder dar el salto cuántico. Exactamente, yo soy. Esa es la idea. Ok, por acá otro comentario. Ya sería casi el último. 1:11. Uy, 3 unos. Ok, dice Alex, no encuentro el enlace a Telegram. ¿Puedes por favor poner el link para ingresar? Perdón, Aurelio, sí, no, tendría que hacerlo ahorita que termine. Según yo, ahí está. Según yo, de verdad, en cada video está, salvo que le haya movido algo, se me haya movido algo, pero el link para Telegram está abajo en la descripción. Si no, qué bueno que me dices para checarlo y poder que se puedan ingresar. Vale, gracias por la observación. Ok, Magnolia dice gracias. Si también nos contesta por Telegram, ahí también tengo preguntas. Gracias, con todo gusto vamos a seguir con Telegram. Mis hermanos, ya me voy. Alcancé hasta el último, gracias. Se va a cambiar las leyes, dice Magnolia, como última pregunta, la última que contesto. ¿Se va a cambiar las leyes que impiden hacer labores humanitarias que hace que no lleguen las ayudas? Sí, Magnolia, excelente pregunta. Cerramos con una muy buena pregunta. Sí, y gracias por recordármelo. Va a cambiar todas las leyes, todos los impuestos que son injustos van a abolirse. ¿Qué creen? Esos impuestos no los creó tu país. Los creó el cabal, los oscuros, los pantanosos, llámales como quieras. El 80-90% del dinero que pagas en impuestos se va para ellos. Acabándose ellos, se libera, se cambian los impuestos. Que, ojo, esto creo también lo puedo dar como fehaciente porque se viene repitiendo hace mucho tiempo. Se cree que no va a haber impuestos en absoluto para los tenedores de bonos. No van a pagar un solo peso dólar de impuesto, como sea. Tampoco van a cobrar ningún impuesto para la gente que ayuden. Un ejemplo. Hay muchos países que tienen de ley, si utilizas tú, si alguien te regala una casa, aunque te la regalen, tienes que pagar un impuesto al gobierno. Eso se va a eliminar. Salvo que el tenedor de bonos quiera comprarse una casa, en ese caso va a pagar un impuesto que va a ir entre el 14 y el 16%. Solamente va a haber impuestos, porque se tiene que organizar, carajo. O sea, ni modo que, oye, pues ya no hay impuestos, pero las calles están horribles, llenas de agujeros, ya no hay semáforos. No, tiene que haber, porque sería un compartir con todos. Parte de nuestro trabajo va a seguir generando impuestos, pero todo lo que son necesidades básicas, no va a haber más impuestos, no va a haber ningún impuesto sobre la renta, se acaba el ISR o el IRS, dependiendo en qué idioma lo digas. Y solamente impuestos sobre lujos, cosas no necesarias. Un auto de lujo, una casa, no sé, algo, lo que se te ocurra que pueda ser de lujo, va a tener un impuesto del 14 al 16%. Suena justo, ¿no? Padre. Entonces, Magnolia, que haya contestado, y sí, efectivamente, tiene que cambiar todo. La ley injusta va a ser abolida.
todo impuesto injusto será abolido. Hermanos, de todo mi corazón, me despido de ustedes, gracias por su presencia, buenísimo, 259, 262 llegamos, el anterior estuvo hubo más petit comité, pero con todo el corazón les agradezco su tiempo, con todo el amor de verdad, recíbanlo con amor, porque ahí les va una bonita vibra, con todo mi corazón, padre, madre, que todos los reunidos y todos los que ven este video tengan paz en su corazón, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo tenga abundancia, que la paz reine en el corazón principalmente de todos, y nuestra mente y nuestro corazón sean sanos y salvos, que todo ser sea feliz. Gracias, hermanitos, de todo mi corazón, de verdad. Estoy muy feliz, vienen noticias muy buenas y sobre todo, ojo, pongan mucha atención, el 22 de agosto va a presentarse la cumbre de los BRICS que se presentan en Sudamérica. Es un parteaguas importante. Nada más les quiero ya dar los últimos datos, los anuncios parroquiales. El 20, ceremonia con la abuelita sagrada, 26 de agosto. Hay lugares, vale. Ahora verán, agosto, ceremonia de sanación vía Zoom. Ceremonia de sanación vía Zoom el sábado 2 de agosto, 12 del día, horario Ciudad de México, para que pueda entrar la gente de Europa. 2 de septiembre, sería 2 de septiembre en sábado, a las 12 del día. Y tenemos ceremonia de cacao en Puebla, el día 23. Vamos a ir a dar ceremonia de cacao, Fabi, su servidor. Fabi es la que lleva la batuta aquí en las de cacao, yo las llevo con la abuelita, ahí nos hacemos fuertes los dos. Ceremonia de cacao el 23, comuníquense que si alguien gusta, adelante. Esos son los anuncios parroquiales, mis hermanos hermosos, bonita familia del corazón. Ahora sí me despido con un abrazo grandotote de mi corazón al suyo. Que viva que el amor esté siempre en su corazón. ¡Ajo!